El pasado jueves 7 de septiembre dio inicio el proceso electoral más grande de la historia de México. 98 millones de mexicanas y mexicanos estaremos convocados a las urnas el domingo 2 de junio de 2024 en un entorno complejo, polarizado y seguramente al cabo de una intensa contienda política. Sin embargo, en México, si algo hemos hecho bien en los últimos años, ha sido organizar elecciones confiables, auténticas y democráticas. En los últimos 9 años, desde la reforma electoral de 2014, el INE ha organizado exitosamente 334 elecciones y en ninguna de ellas ha habido un solo conflicto político como consecuencia, con lo que ese es el periodo más largo de estabilidad política, paz pública y gobernabilidad democrática de toda nuestra historia. Ello se ha logrado gracias a un sistema electoral robusto, pero muy complejo, con reglas conocidas, pero muy abigarradas, hasta barrocas podríamos decir, que no son sencillas de entender ni de aplicar. En este programa, Ruta Electoral 2024, periódicamente aquí en Latinus explicaremos con claridad y sencillez los principales aspectos y temas del proceso electoral, partiendo de la idea de que una ciudadanía que conoce y comprende las reglas electorales tiene mejores elementos para participar y defender a su democracia. Bienvenidos a Ruta Electoral 2024. Hoy en Ruta Electoral 2024 con Bárbara Torres vamos a hablar del proceso electoral. Cuando uno piensa en elecciones se imagina en primera instancia una larga fila de ciudadanos y ciudadanas esperando su turno para emitir el voto. Lo que muchas veces no tomamos en cuenta es que para que eso pueda ocurrir, para que ese día, el de la elección, pueda concretarse, se requieren mucho trabajo de planeación, etapas que tienen que cumplirse, actividades que las autoridades electorales y otros actores como los partidos políticos tienen que desplegar a lo largo del tiempo. Eso es a lo que se le conoce como proceso electoral. El proceso electoral es una especie de mapa de navegación que le permite a todos los actores, las autoridades, a los propios ciudadanos que están involucrados en la construcción de una elección, saber qué tienen que hacer y en qué momento deben hacerlo. Es una especie, insisto, de ruta que nos permite llegar de un puerto a otro puerto, el puerto justamente de la democracia. Bárbara, bajo esta premisa, ayúdanos a entender cómo se integran, cómo se suceden las distintas etapas que la propia ley va determinando de un proceso electoral. En efecto, Lorenzo, la ley contempla 4 etapas del proceso electoral. Podemos verlas brevemente. La primera etapa, digamos en términos de tiempo, es la etapa más grande, que es la de la preparación de la elección. ¿Qué hay que preparar? Bueno, por un lado, ¿no? Instituciones electorales tienen que ir tomando una serie de decisiones en torno a quiénes van a ser los ciudadanos o ciudadanas que integren las mesas de casilla, cómo van a ser las boletas, hay que realizar capacitaciones. Por otra parte, los actores políticos tienes que ir definiendo quiénes van a ser tus candidatos y candidatos. Hay que llevar a cabo precampañas, campañas, fiscalizar recursos, es decir, una serie de decisiones que por eso nos toma tanto tiempo, ¿no?, preparar el momento de las elecciones. Es decir, que arrancó de septiembre, en este caso el jueves 7 de septiembre, y que va a ir hasta junio del próximo año. 9 meses de organización. Aproximadamente 9 meses. Esto desemboca en la segunda etapa del proceso electoral, que es, digamos, la etapa más conocida, más celebrada, que es el día de la jornada electoral. Claro. Esta etapa, que arranca a las 8 de la mañana, cuando se abren las mesas de casilla, y después se cierran las casillas a las 6 aproximadamente de la tarde a lo largo y ancho del país y que termina con el conteo de votos, y la emisión de los primeros resultados preliminares. Esta etapa dura alrededor de un día, a diferencia de la anterior, el domingo de la elección. La tercera etapa, digamos, por lógica es qué pasó con estas elecciones que acabamos de celebrar, ¿no? Esta etapa se sucede una semana después de las elecciones, ¿no? Y implica, digamos, empezar a ver quiénes son preliminarmente las personas ganadoras de las elecciones y dar, digamos, paso a una cuarta y final etapa. En esta etapa es importante, Bárbara, decir que ya no se trata de resultados preliminares, esos son en la noche de la elección. En esta etapa son ya los resultados legales, se cuentan los votos y se define quién ganó y quién perdió elecciones, ¿cierto? Correcto, es, digamos, de validez, ¿no? Exacto. Se empieza a dar validez. Y la última y cuarta etapa es la etapa del dictamen y entrega de constancias. Correcto. Es, por así decirlo, la etapa donde se califican las elecciones, ¿no? Por un lado, el INE empieza a fiscalizar los recursos y también se activan los tribunales
tribunales electorales para dirimir, digamos, las controversias, los conflictos que hayan sucedido y entonces, digamos, dar finalmente, ¿no?, quiénes son quienes ganaron las elecciones. Todo esto ocurre y tiene que estar, digamos, cerrado máximo en agosto del año de la elección. Es decir, esta etapa calificar quiere decir, en pocas palabras, cerrar la elección, decir que la elección valió y quiénes son los ganadores. Correcto. Si te das cuenta, es más o menos un proceso que dura un año. Claro. Y además son etapas, Lorenzo, que se comportan de manera sucesiva, es decir, no se empalman unas a otras, actúan como una especie, digamos, de eslabones, ¿no? Y que ha dado paso a hablar de un concepto que tú nos puedes ayudar a comprender mucho mejor, que es el de la cadena de confianza. Sí, la idea de la cadena de confianza es una expresión, una idea a la que el INE ha venido recurriendo para tratar de explicar justamente cómo esos eslabones se van sucediendo. Nos decías que las etapas del proceso electoral no se enciman, son etapas que se van dando una después de la otra y de hecho el que una pueda cerrarse, culminarse, es lo que te permite pasar a la siguiente etapa. Bueno, cada acto, cada decisión, cada procedimiento que implica la construcción del proceso electoral en su conjunto puede identificarse como un eslabón, como un anillo de esta larga cadena que en su conjunto llamamos proceso electoral. La idea de la cadena además es particularmente útil, Bárbara, porque nos permite, una cadena para poder construirse necesita que un eslabón esté cerrado, pues nos permite empezar a pensar, comenzar a pensar en que cada una de estas etapas requiere estar claramente definida, claramente cerrada para poder pasar a la etapa siguiente. Además, la idea de una cadena nos sirve también para poder entender la sucesión de actos, de decisiones, de procedimientos que en su conjunto integran el proceso electoral. Para decirnos de otra manera, la idea de la cadena también nos sirve para ordenar. Hay un eslabón que sucede a otro y a este uno más, pero evidentemente tienen que estar bien cerrados, sólidamente consolidado cada uno de estos eslabones para poder servir como base del que viene. Y esto nos lleva a un concepto jurídico que no es menor, justamente el de definitividad, y que de alguna manera podríamos decir es que un eslabón se cierre para poder pasar al siguiente. Abúndanos sobre este concepto, que además, hay que decirlo, está en la ley, Bárbara. No, totalmente. Introduces un término que es, digamos, fundamental para entender tanto la cadena de confianza de la que nos has platicado, Lorenzo, como la solidez de las elecciones. En pocas palabras, ¿qué es el principio de definitividad? El principio de definitividad implica que para dar por concluida una etapa del proceso electoral y dar pie a que se abra la siguiente, la etapa anterior tiene que estar perfectamente cerrada, sellada, es decir, definitiva. Correcto. La pregunta que surge es, ¿cómo logramos esto? Bueno, Lorenzo, la garantía que tenemos para dar por concluida, por culminada una etapa, tiene que ver con que todas las decisiones, y recalco, toda decisión que se tome por parte de las autoridades en torno a las elecciones puede ser impugnada. Es decir, puede ser revisada ante los tribunales electorales. No hay nada que no se pueda impugnar. No hay nada que no se pueda. Es más, es un derecho de los actores que intervienen en las elecciones poder ir a inconformarse si algo les parece que no se hizo bien. ¿Quién puede impugnar, Bárbara? Partidos políticos, la propia ciudadanía puede ir y decir... Los candidatos también. No, por supuesto. Todas las decisiones pueden ser. Que a todo el mundo le quede claro que puede impugnar y si no impugna... Si no impugna una decisión, se toma como firme. Okay. Si no dijiste que no estabas de acuerdo en algo, eso se queda como que todos estuvimos de acuerdo y por lo tanto se cierra, se queda definitiva. Es decir, tú no puedes regresar después a querer abrir una etapa. En una breve metáfora, si pensamos las elecciones como ladrillos de construcción, porque lo que queremos es alzar una pared, tú no puedes poner un ladrillo encima del otro si el de abajo no está perfectamente fijo y sellado. Esto en términos de construcción es gravísimo, Lorenzo, porque se te puede caer la construcción. Pero en términos de las elecciones es exactamente lo mismo, se te puede venir abajo. Ahora... Y si se te cae una elección, hay problemas sí o sí, porque la elección lo que busca justamente a partir de este principio de definitividad es que, digámoslo así, la lucha por el poder transcurre de manera pacífica y legal. Totalmente. Por eso decimos que el principio de definitividad le otorga solidez a la elección, solidez. Y entonces esto es muy importante en cualquier tipo de elección, pero sobre todo... pensando en esta ruta electoral 2024, en una elección como la que se nos avecina el próximo año, de una dimensión, digamos, tremenda, ¿no? Sí, en efecto, Bárbara, se dice, y no se equivoca quien lo hace, que esta es la elección más grande de nuestra historia.
Y lo es en realidad por dos razones fundamentales. La primera, porque el padrón electoral sigue creciendo. La población crece y también el número de ciudadanos que tenemos el derecho de votar, que cumplimos 18 años y contamos con nuestra credencial del INE, pues también aumenta. Para las elecciones del próximo año, el INE ha estimado que va a haber alrededor de 98 millones de potenciales votantes. Nunca había pasado en nuestra historia que tantas ciudadanas y ciudadanos mexicanos pudiéramos emitir nuestro voto en un proceso electoral. Pero además es la elección más grande por el número de cargos que se van a disputar. Más de 20.260 cargos estarán en disputa, tanto a nivel federal como a nivel local. Por un lado, en las elecciones federales se va a renovar, como todo mundo sabe, la presidencia de la República. La joya de la corona. La joya de la corona de estas elecciones, y más en un país presidencialista como el nuestro. Pero además se van a renovar las dos cámaras del Congreso de la Unión. Los 128 senadores que integran la Cámara Alta y los 500 diputados y diputadas que integran la Cámara Baja. En el plano local, además, no va a haber un solo estado que no tenga elecciones locales. En algunos casos habrá 3 elecciones, en otros 2. Como por ejemplo 9 estados que van a renovar sus gubernaturas, los ejecutivos locales. En 31 estados se van a renovar también los congresos locales, todos menos Coahuila, que tuvo elecciones de congreso en este año. Y en el ámbito de las elecciones municipales, cerca de 1,900 municipios van a definirse en las urnas. Estamos hablando de 30 estados que van a renovar a sus alcaldías, es decir, todos en el país menos Durango y Veracruz. Se trata pues de una elección enorme que, como hemos mencionado, no solamente involucra, digámoslo así, la dimensión federal, los cambios de las autoridades federales, sino también elecciones locales. Y esto provoca que la elección de 2024 sea una elección con una altísima concurrencia. ¿Qué quiere decir concurrencia? Elecciones federales y elecciones locales que se realizan al mismo tiempo. Y esto provoca, a su vez, que haya un enorme número de autoridades involucradas en la organización y en la calificación, como nos has explicado, de esta elección. ¿Cuáles son estas autoridades en términos generales, Bárbara? Yo acá te invito, Lorenzo, a que pensemos, usemos otra metáfora, ¿no? Pensemos las elecciones como una especie de orquesta sinfónica. Todos los músicos que intervienen en ella tienen sus propias partituras, que les marcan sus propias reglas y sus propios ritmos. Es decir, saben, por ejemplo, cuándo hay que ejecutar y cuándo hay, por ejemplo, que guardar silencio, etc. Asimismo, ocurre con las elecciones y con las autoridades. Tenemos, creo que sería muy interesante hacia adelante contar con un programa específico para hablar de cuáles son las autoridades, quiénes son los actores, qué pueden y qué no pueden hacer, pero por ahora centrémonos en las autoridades para entender como en un concepto abstracto qué es lo que hacen, ¿no? Tenemos autoridades de 2 naturalezas distintas y en 2 niveles distintos. Por un lado, autoridades que van tomando decisiones en torno a cómo se va organizando la elección. Es decir, administran estas decisiones a lo largo de esta, por ejemplo, etapa que hablamos de la preparación. Las autoridades electorales administrativas. Exacto. Por eso se le conoce como autoridades electorales administrativas, que a nivel nacional están representadas por el Instituto Nacional Electoral, el INE, que, se coordina con organismos públicos electorales locales, los famosos OPLES. Organismos públicos locales electorales. Correcto. Del otro lado están quienes revisan estas decisiones. ¿Quiénes revisan estas decisiones? Jueces. Por eso tenemos autoridades de otra naturaleza que es jurisdiccional, que pasa lo mismo de este lado. Tienen 2 niveles. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene a nivel federal la Sala Superior y 32 tribunales electorales entre todo el país. Que son ante los que se presentan las impugnaciones de las que nos hablaste hace un rato. Correcto. Ahora, ya aquí nada más, entre estos 2 tenemos 66 autoridades ahí actuando en esta especie de orquesta sinfónica que suena enorme, que puede de repente sonar desbordante, pero ojo, Lorenzo, la única propósito, y retomando incluso lo que nos decías al inicio del programa en torno a todos comparten un mismo mapa de navegación, cuyo propósito es otorgar certeza a las elecciones, un concepto. Y armonía. Para retomar la metáfora de la orquesta. Correcto. Además, hay una razón de todo esto, ya lo mencionabas, generar certeza. ¿Generar certeza para qué? Para poder producir confianza en los resultados. Tú no puedes confiar en los resultados de una elección si no tienes certeza en que quienes recibieron y contaron los votos eran quienes debían hacerlo, si se cumplieron las reglas que se pactaron como parte del juego electoral, si las autoridades electorales hicieron lo que debían hacer y no otras cosas. Correcto. Digámoslo así, la certeza es el concepto madre, el concepto clave de una elección democrática.
Y en democracia, la única incertidumbre en ese sentido que es admisible es la incertidumbre en los resultados. A priori, no sabes quién va a ganar hasta que las autoridades electorales dicen ganó tal o ganó tal partido, etc. ¿Qué es el sentido de celebrar elecciones? Por supuesto. Todo lo demás tiene que ser regido bajo la lógica de la certeza. Si algo no genera certeza, genera inconformidades. Si algo no genera certeza, genera justamente desconfianza. Y si hay desconfianza, no hay legitimidad, la legitimidad que se necesita en elecciones democráticas. La certeza es un concepto clave y es clave para poder confiar en las autoridades y en los partidos, pero también es clave para el que creo que es el protagonista fundamental de la democracia, que son las y los ciudadanos, Bárbara. Totalmente. Además, Lorenzo, si la ciudadanía, para quien está construida todo este proceso, no logra tener ese sentido de certeza, ¿no? Estamos, digamos, perdidos. Ese es el sentido de todo este proceso. Y creo que además es algo que hemos hecho absolutamente bien en nuestro sistema electoral, involucrar a la ciudadanía en la organización de sus propias elecciones. Es lo que se llama ciudadanización, ¿no? De las elecciones. Totalmente, es decir, ellos y ellas conforman las mesas directivas de casilla, capacitan a sus vecinos y vecinas, salen a participar el día de elección, es decir, están real y metafóricamente creando, observando, vigilando, dándole vida al proceso electoral. Es con ellos y con ellas con quienes tenemos que contar en toda esta ruta. Y creo que esto en buena medida ejemplifica lo que ha sido la construcción de la democracia en nuestro país. Es decir, la democracia no cayó de lo alto. La democracia se construyó desde abajo y producto de la lucha de las y los ciudadanos por tener procedimientos ciertos, claros, bien definidos para determinar quién nos va a gobernar y quién nos va a representar. Y es precisamente, Bárbara, haciendo un llamado a las y los ciudadanos que son los autores de la transición a la democracia, los que construyeron el sistema democrático en nuestro país, los que deben, con su participación, apropiándose de las elecciones, ser los responsables de recrearlo proceso electoral tras proceso electoral. A ustedes, ciudadanas y ciudadanos, es a quien está dedicado este programa en el que periódicamente iremos explicando nuestro proceso electoral. Aunque el INE libró el Plan B de la reforma electoral, que le ordenaba eliminar áreas estratégicas, la falta de acuerdo entre consejeros provoca que ese instituto opere con la mitad de nombramientos en la Junta General Ejecutiva, considerada el corazón operativo del órgano electoral. Con la llegada en abril de los consejeros Guadalupe Tadei, Jorge Montaño, Rita Bell y Arturo Castillo, el INE ha vivido dos momentos críticos por lograr nombramientos de direcciones, unidades y comisiones. En junio, la presidenta, Guadalupe Tadei, buscó que Flavio Cienfuegos y la exconsejera Adriana Favela fueran secretarios ejecutivos, pero ninguno logró el respaldo de la mayoría de consejeros. Y que quiero decirle que ninguna reunía los 8 votos que tiene que tener en este Consejo General. Ninguna de las dos. El traer a esta mesa a exponer a las dos personas sabiendo que no se tenía esa mayoría calificada, me parece la verdad un despropósito. Estoy muy tranquila y convencida que las propuestas que he puesto siempre sobre la mesa, todas reúnen en principio los requisitos legales. La Junta General Ejecutiva tiene 18 direcciones y unidades. Hoy, 8 sí tienen titulares con nombramiento, mientras que la Secretaría Ejecutiva, 6 direcciones y una unidad operan bajo el mando de encargados de despacho. La Junta General Ejecutiva se completa con el órgano interno de control, que sí tiene un responsable, el cual es nombrado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, lo dije el primer día y lo seguiré sosteniendo siempre, la estructura normativa del instituto permite contar con prácticamente titulares, aunque tengan la categoría de encargadurías, pero están con todas las funciones que le demanda la posición que asumen, y en ese sentido se garantiza que los trabajos de este instituto jamás se detengan. Algunas de las áreas que hoy trabajan con encargado de despacho son fundamentales en la operación del INE. La Secretaría Ejecutiva, que se encarga de la operación y administración del instituto. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que hará el próximo registro de candidatos. La Dirección de Capacitación Electoral, que habilita a ciudadanos para fungir como funcionarios de casillas. La Dirección Jurídica. Y la Unidad Técnica de Fiscalización, que revisa el origen de los recursos de los partidos. Hace unos días, el Consejo General del INE vivió otro momento crítico entre consejeros, debido a la falta de consensos para nombrar a titulares e integrantes de comisiones.
es un acuerdo, un engrose, en el que ya vienen los nombres que se fueron trabajando de acuerdo con las cédulas que nosotros trabajamos al interior. Quisiera pedirle una aclaración a la consejera Claudia Zavala. Afirma que el documento que presenta lo presenta sobre la base de ciertas cédulas. Supongo que se refiere a las cédulas de trabajo. El problema es que yo tengo mi cédula conmigo desde el martes, de forma tal que es imposible que usted haya trabajado con esta cédula. No fueron acuerdos, fue un intento de negociación que fracasó ante el cierre de un grupo, hoy se ve que mayoritario, de negociar absolutamente nada en las comisiones críticas y de ir al mayoritazo. La cédula está en mi poder, yo no autoricé el mal uso o el manejo de ellos. Si alguien la tiene, que me lo demuestre, lo veo como una prueba positiva. Justamente se está trayendo el tema aquí a esta mesa de Consejo General para que se discuta y se debata. Señor, usted se ha pasado y aquí hay bastante laxitud para que podamos hablar. Por favor, no grite, estamos en una sesión de Consejo General. Y no su tiempo. Usted no es el presidente de este Consejo General, usted no lo es, usted no lleva el orden. Bueno, para reflexionar sobre este momento complejo del Instituto Nacional Electoral me acompaña Edmundo Jacobo. Edmundo, muchas gracias por estar en esta edición de Ruta Electoral 2024, que hay que recordar, fui secretario ejecutivo durante más de 14 años del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Quiero comenzar señalando que no es fácil para quien cumplió el rol de haber sido funcionario electoral hablar del Instituto Nacional Electoral. Y desde ese punto de vista creo que es importante subrayar que aquí no se pretende ni dar lecciones, ni recomendarle a nadie lo que debe hacer, sino simple y sencillamente subrayar, Edmundo, la necesidad de cuidar la colegialidad de un órgano plural como el Consejo General del INE, en aras de generar, hacer de esa colegialidad una fortaleza y no una debilidad. Y creo que para poder entender y dimensionar justamente lo que ha venido ocurriendo, estas diferencias que han aflorado públicamente en estos días, en estas semanas, en el Consejo General del INE, vale la pena recordar que el INE no es su Consejo General. El Consejo General es, sí, sin duda, la cabeza del propio instituto, el órgano, como lo dice la Ley Superior de Dirección, pero el INE es mucho más allá que su Consejo General, sin restar importancia y relevancia a este cuerpo colegiado. El INE tiene, y así lo establece la ley, dos grandes ramas. La rama de decisión, que se integra justamente por el Consejo General, que se desdobla durante los procesos electorales en 32 consejos locales que tendrán que nombrarse en breve, en las próximas semanas, de cara al proceso electoral que está en curso. Y estos a su vez nombran a 300 consejos distritales, que son los órganos encargados de definir las cuestiones prácticas de la elección: cuántas casillas deben instalarse, dónde deben instalarse, quiénes son los que las integran, contratar al personal de campo del instituto. Y por el otro lado, la rama ejecutiva del instituto, es decir, aquella integrada por miembros del Servicio Profesional Electoral, que justamente a partir de lo que la nota que antecedió esta mesa señalaba, está a salvo gracias a que el llamado Plan B, que pretendía prácticamente dinamitar esa rama ejecutiva, que es la encargada de operar las decisiones que los consejos toman, está a salvo. El Plan B quería desaparecer el 85% de esas plazas. Eso afortunadamente no ocurrió, y quienes han realizado elecciones hasta ahora nos han dado esa confianza estructural, esa gran capacidad logística y operativa. Ahí están. El problema, pues, se centra, sin embargo, lo que hoy estamos viendo, en el Consejo General, en el órgano de dirección, en el que toma las decisiones que luego todas esas estructuras desdoblan y operan. No es un asunto menor. Pero también hay que decir, Edmundo, que no es la primera vez que el Consejo General ha enfrentado momentos complejos. Y creo que desde ese punto de vista, nadie mejor que tú, que has vivido varias integraciones del Consejo General, nos puede dar cuenta, digamos, de este punto en específico. Y sobre todo, te preguntaría, para avanzar en esta conversación, ¿cuál es la característica de un órgano colegiado como el Consejo General del INE? Muchas gracias por la invitación, Lorenzo. Qué gusto encontrarme contigo en otro espacio después de convivir 11 años, 2 de ellos como consejero y 9 como presidente del Instituto Nacional Electoral. Y lo dices muy bien, esta conversación no intenta decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, aparte de que está en norma,
las personas que integran el órgano son gente que tienen trayectoria en la materia electoral y además... Muy respetable. Muy respetable. Y cada circunstancia, cada momento es distinto y no podemos equiparar unos a otros. Haces un comentario de entrada y una pregunta fundamental. Viví casi 15 años en el IFE-INE, pero antes estuve como funcionario universitario, presidiendo o coordinando órganos colegiados, los consejos universitarios, y vaya que son complejos. Sí, nos llevamos pesado entre académicos, estudiantes, trabajadores, etcétera. Pero en cualquier circunstancia yo estoy convencido, a pesar de lo complejo que es la organización y llegar a acuerdos en órganos colegiados, que es mucho mejor, ya que justo las diferencias, siempre y cuando se encuentre la forma de dirimirlas de manera civilizada, dándole a cada quien su lugar y respetando las diferencias de opiniones, pueden llevarnos a conclusiones enriquecidas por ese debate y no solamente a una visión de una sola persona en una sola dirección, sino justamente considerando la complejidad de lo que se analiza y la diversidad de opiniones de los involucrados. Al final, el resultado no será lo que nadie quería en lo particular, pero sí el acuerdo general que lleva a construir instituciones. Para el caso de lo electoral, esto es fundamental. Justo creo que el legislador tiene a bien pensar en un órgano colegiado para que la riqueza de la diversidad se manifieste en el órgano. Y el Consejo General es el máximo órgano de decisión. Muchas cosas están previstas, tú lo has dicho muchas veces, en la Constitución, en la ley, en diferentes acuerdos, pero la vida política siempre está enriquecida con fenómenos nuevos y siempre, vamos a decirlo coloquialmente, salta la liebre en donde menos uno lo espera. Y el Consejo General tiene a su cargo justamente hacer cumplir la norma y tomar acuerdos y decisiones aún en aquellas situaciones en donde surgen cuestiones imprevistas. Y esto supone un gran trabajo de coordinación. Bien lo señalaste, en esta experiencia que viví en el IFE y en el INE, hubo muchos momentos muy complejos y difíciles. Algunos los vivimos tú y yo juntos. Claro. Pero hubo la virtud, y yo estoy seguro que esto es lo que va a prevalecer de aquí en adelante, de llegar a acuerdos entre los miembros del Consejo, porque eso es muy importante de cara a la ciudadanía y de cara a los sujetos regulados, permítame traducirlo, los partidos políticos, las candidaturas, las autoridades, en fin, concesionarios de radio y televisión, en fin, casi no hay ningún actor en este país que no pase por ser sujeto regulado por el INE. Esta es la barroca legislación electoral que tenemos en la materia. Y que el acuerdo en el órgano colegiado entre las y los consejeros es fundamental para dar esa confianza a la ciudadanía de que tiene una autoridad firme, fuerte y también certeza a los actores de las decisiones que se están tomando. Yo te diría, sí, coincido contigo absolutamente, siempre y cuando ocurra una cosa, haya un ánimo de construcción de consensos, y eso significa que haya quien esté dispuesto a no imponer su punto de vista, a ceder y a construir enriqueciéndose con la postura del de frente, porque las posturas inamovibles sí te pueden llevar a una parálisis institucional. Cuando cada quien se amarra en sus posturas y no cede un ápice, hay problemas para construir consensos. Y todos los órganos colegiados requieren esa capacidad, esa voluntad, pero sobre todo esa fluidez en la comunicación para construir esos consensos. No, sin duda. Y yo creo que aquí la clave está en entender cuál es el fin último, la responsabilidad fundamental del órgano. Y en el caso al que nos estamos refiriendo, pues nada más y nada menos, el fin último es la paz pública, el respeto a la voluntad ciudadana que deriva en la integración de las autoridades que nos representan por un lado y que gobiernan por el otro. Y esto no es una cosa menor. Si uno tiene muy claro que ese es el fin último, pues en algún momento las posiciones que hay que defenderlas con vehemencia, pero con razones, tienen que ceder ante ese fin último de lograr un acuerdo en esa dirección. Y de eso se trata al final del día la democracia en extremo. Así es. Hace un rato yo decía, Edmundo, bueno, las estructuras están allí, funcionan, la legendaria capacidad operativa del INE está intacta. Es cierto.
Y no pretendo menospreciar tampoco el complejo momento que se vive en el Consejo General del INE, simple y sencillamente dimensionarlo. Desde este punto de vista, yo lo mencionabas hace un momento, lo decías hace un momento, y yo creo que tienes toda la razón, momentos complejos ha pasado muchísimos. ¿Quién no se acuerda, digámoslo así, el momento, incluso me atrevería a decir, no de parálisis, pero sí digamos, de incapacidad para poder enfrentar las acusaciones que se le hacía al Instituto Federal Electoral? En las elecciones 2006 hubo un momento en el que el IFE en aquel momento se quedó prácticamente en silencio, no se aclaraba qué estaba ocurriendo, un momento de mucha complejidad. O bien, por ejemplo, cuando el IFE trabajó de manera trunca. En algún momento no se nombraron a 3 consejeros, había solo 6, y peor todavía, cuando terminó el IFE nos quedamos solo 4 consejeros de los 9 que tenían que integrar el órgano. O bien cuando ya siendo INE, pues 7 partidos políticos, lo recordarás, 7 de 10, decidieron levantarse de la mesa porque no había coincidencia, no se comprendió, digamos, una dificultad entre consejeros que llevó a algunos a plantear retirar un acuerdo que era importante a propósito de la imparcialidad con la que deben conducirse los servidores públicos. Y se levantaron de la mesa, es decir, complejidades ha habido. Sin embargo, tampoco hay que menospreciar lo que está ocurriendo, me parece, sino poner énfasis en la importancia que bien pronto se aceiten esos canales de comunicación y la construcción de los consensos fluya debidamente. Porque me da la impresión, Edmundo, quiero saber si coincides, que el Consejo General no solamente conduce a la institución, sino también manda mensajes. Hay un mensaje muy importante a la propia estructura. Si se ve un consejo dividido con posturas irreconciliables, eso va a transminar, eso va a afectar el funcionamiento de la misma estructura. En cambio, un consejo fuerte, cohesionado, manda buenos mensajes a la estructura. Manda mensajes también a la ciudadanía. Pues muchos, tal vez exagerando o no quiero menospreciar lo que está ocurriendo, pero lo que está pasando en el INE hoy, para muchos ha significado, justo al arranque del proceso electoral, una señal de alerta. Y sobre todo manda mensajes a los partidos políticos, ya los mencionabas. Y es que me da la impresión, Edmundo, y quiero escucharte en este sentido, los partidos siempre van a aprovechar cualquier brecha para sacar raja. Eso sucede con cualquier arbitraje. Así es. Trátese de la cuestión política o incluso de la cuestión deportiva. Los sujetos regulados, los actores, los deportistas, en este caso los partidos políticos, las candidaturas, buscan presionar al árbitro. Eso es parte de la naturaleza del propio arbitraje. Y es muy importante que ese árbitro esté muy bien cohesionado frente a ellos. Pero como lo decías muy bien, también frente a quienes operan las decisiones que toma ese colegiado, que es toda esta estructura, y yo comparto contigo la opinión, que de mala manera quiero encontrar una explicación, a lo mejor no entender la importancia de contar con profesionales que han llegado a esas posiciones a través de concursos que están permanentemente evaluados y además observados por la ciudadanía y por los candidatos, las candidatas y los partidos políticos, que son los que distribuidos en todo el territorio nacional hacen efectivas lo que está dispuesto en la norma y en el calendario electoral para organizar adecuadamente una elección. Y todo ese aparato ejecutivo distribuido en todo el país, pues obviamente pende en buena medida de las decisiones que toma el colegiado y requiere pues mucha claridad hacia dónde ir. Si bien es cierto que sus responsabilidades son expresas en ley, también es cierto que, insisto, no todo está previsto en la ley y en momentos críticos, que coincido contigo, ha pasado el órgano colegiado y va a pasar, no nos sorprendamos, claro. Porque la vida política es eso, claro. Está sujeta a la atención, tú lo decías hace rato, lo que se está disputando es el poder público y eso es la mayor tensión, yo creo que vive una sociedad en algún momento, pero tenemos que encontrar la manera civilizada de hacerlo. Y quienes operan deben tener directrices muy claras para que esa operación, además de la tensión que hay en el propio proceso, pues encuentre, digamos, lo voy a decir así, a mí me tocó coordinar ese aparato, la tranquilidad de que la institución está operando de manera adecuada, norma, con pasos certeros, y que las diferencias que puede haber y que debe haber en todo órgano colegiado encuentran los canales de resolverse y llegar a acuerdos, además, de una manera oportuna. Claro. Cualquier retraso en un acuerdo puede poner
en duda la elección. Edmundo, yo creo que estas reflexiones creo que hay que entenderlas y ese es el propósito, coincidirás conmigo, como un acompañamiento a la autoridad electoral. Creo que esa es una responsabilidad de académicos, de quienes opinan públicamente, de las ciudadanas y los ciudadanos. Pero como todo acompañamiento democrático, y desde el INE siempre se vio así, a lo largo de sus 30 años de existencia, como un acompañamiento crítico que busca generar contextos de exigencia. A nadie le sirve un acompañamiento que sea mera condescendencia. Y en ese sentido creo que estas reflexiones no buscan otra cosa, sino, bueno, a partir de una perspectiva desde fuera, viendo los toros tras la barrera, pues ayudar a construir ese espacio, ese escenario, ese momento que es indispensable que en el Consejo General se asuma y los lleve a resolver esto que podría parecer un impasse. Los mensajes, se decía hace un rato, son muy importantes y a nadie le conviene a una autoridad electoral que mande una idea de división y de debilidad. Necesitamos un INE fuerte y el INE fuerte pasa precisamente por la fortaleza de su Consejo General, como ha pasado en tiempos, en otras ocasiones. Yo creo, y no sé si coincidas para cerrar el mundo, que el INE tiene mucha madera para poder enfrentar este punto, pero hay que tener cuidado para que justamente esto se resuelva bien y no se generen problemas ulteriores. Yo lo diría así, Lorenzo, coincidiendo totalmente con lo que señalas. México, la democracia en nuestro país, la paz pública después de las elecciones necesitan instituciones electorales fuertes, sólidas, confiables, respetables, creíbles, legítimas. Un Instituto Nacional Electoral en esos términos, un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es finalmente la última instancia que va a calificar la elección. Y nos necesitamos en ese sentido. Pero bien lo señalas, necesitamos que la ciudadanía esté atenta y cuide a su INE y necesitamos también exigirle al INE que cumpla en tiempo y en forma con lo que está previsto y con lo que tiene que cumplir. O sea, el mejor llamado que podríamos hacer es justamente a ese acompañamiento de la autoridad electoral por parte de la ciudadanía, pero ese acompañamiento crítico y con conocimiento de causa de qué es lo que tiene que hacerse y cuándo tiene que ir sucediendo cada una de las cosas previstas para llegar al 2 de junio con una elección bien organizada y para tener resultados legítimos, creíbles, que nos conduzcan a la paz pública. Lamentablemente el tiempo se agota y también lamentablemente no hay que confiarse en los actores políticos. Los actores políticos nos lo enseña la historia, siempre buscan sacar beneficio y evidentemente de una autoridad débil hay quien va a pretender lucrar. Creo que necesitamos una autoridad fuerte, creo que hay suficientes razones para seguir confiando en el Instituto Nacional Electoral, pero creo que es importante también que todas y todos, ciudadanos, actores políticos y sobre todo las mismas autoridades electorales asuman su rol fundamental en democracia, que es ser sobre todo un ancla de estabilidad política. Edmundo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa de Ruta Electoral 2024.